Muy buenos días o buenas tardes, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Vida Nueva, y bienvenidos a un episodio más de Preceptos para el Vivir, a nuestro estudio bíblico en línea, ¿verdad? Durante el verano. Espero que estén bien y que pueda ser de bendición este principio de vida que vamos a estar cubriendo hoy, o estos preceptos para vivir. Hoy ese es para el día 4 de agosto, así que vamos a estar estudiando desde el cumpleaños de mi hermana, así que feliz cumpleaños también a mi hermana en su día 4 de agosto. Así que vamos a empezar, hermanos, y hoy el precepto para el vivir que vamos a estar estudiando es este. Dice, Dios no demanda que entendamos su voluntad, sino que la obedezcamos, aunque no nos parezca, o disculpen, aunque nos parezca poco razonable. Poco largo, pero déjenme repetirlo una vez más. Dice, Dios no nos demanda que entendamos su voluntad, sino que la obedezcamos, aunque nos parezca poco razonable. Ahora, este precepto, ¿verdad? Es algo que trae varias cosas a la memoria. Primeramente, me recuerda el principio que vimos hace 2 semanas, creo yo, que es obedece a Dios y deja las consecuencias a Él, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese principio, ese precepto? De que cuando se trata de obedecer a Dios, muchas veces le desconfiamos a Dios y por eso no le obedecemos, porque de alguna manera pensamos que vamos a salir perdiendo en el asunto. Esa es parte, ¿verdad? Esa desconfianza, esa falta de fe, esa falta de poder depender plenamente en Dios y por lo tanto se nos hace difícil obedecer. Pero la segunda cosa que también este precepto nos va a hacer ver es que también muchas veces es un elemento de orgullo, es un elemento de querer nosotros entender el todo antes de obedecer, el querer saber que lo tenemos todo figurado o que parezca razonable lo que se nos está pidiendo para entonces obedecerlo. Y como dice este precepto, que Dios no nos va a demandar que entendamos su voluntad. La mayoría de veces no vamos a saber el cuadro grande, sino que le obedezcamos aunque no nos parezca poco razonable. Y eso me hace reír porque me recuerda también la ilustración que he usado en algunos sermones de mi experiencia cuando llegué por primera vez al colegio bíblico allá en Puerto Rico. Y llegué muy verde, como se pueden decir por ahí, muy lleno de muchas actitudes que no eran de Dios. Y llegaba muchas veces con ese mismo espíritu de retar la autoridad, de querer entender por qué eran las reglas, y tenían reglas que para mí en ese colegio no parecían razonables. Me acuerdo que una de esas era de usar shorts, ¿verdad? Aquí en California estamos acostumbrados, ¿verdad? En días calurosos se usa unos shorts, ¿verdad? Obviamente modestos hasta la rodilla, pero la cosa es de que allá la regla era no shorts, no se podía usar en ningún momento los shorts para los varones. Y yo pues quería saber por qué y por qué y por qué, ¿verdad? Y llegué un día al supervisor a preguntarle, pero ¿por qué? Dígame por qué. Es que no solo poner reglas y sin tener una razón. Y la razón que él me dio fue de que era para que no le causáramos tentación a las muchachas, pues, si nos vieran las piernas, sí, pero me quedé pensando, pero si ellas usan faldas y usan faldas hasta las rodillas, lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya, pero lo hice de una manera muy irrespetuosa que me causaron que me llevaran al director, y el director, el pastor Casillas, que ahora está en la presencia del Señor, me acuerdo que me sentó y me dice, Luis, las reglas no están ahí para que las entiendas, están para que las obedezcas. Me dice, Dios muchas veces te va a mandar a hacer cosas que no vas a entender el por qué, pero las vas a tener que obedecer, porque Dios sabe más que tú. Y hermanos, eso es muy cierto. Y eso es lo que vamos a estar viendo, de que Dios no demanda que nosotros entendamos el por qué para que le obedezcamos. Debemos obedecerle, porque Él es Dios y Él sabe mejor que nosotros. Vamos a ir a Josué y vamos a ver un par de ejemplos en este precepto de vida. Vamos a ver aquí en Josué capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 11 y después vamos a orar. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo.
Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis que el arca del pacto de vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis que el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, allá, disculpen, pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo y al amorreo y al jebuseo. Y he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias damos, Dios mío, por este día, Señor, y bendice, Señor, este estudio de tu palabra. Señor, que sea bendición a los que lo hayan de ver en el video, Señor, en el nombre de Cristo todo esto. Amén. Amén. Entonces aquí estamos, hermanos, en el capítulo 3 de Josué, donde Dios está dando órdenes a su pueblo, así como se preparan para cruzar el río, ¿verdad? Y van a cruzar el río en un lugar en seco, pero era durante el tiempo de la siega. Ahora, a Josué ya les había dado las instrucciones, pero ¿cuál fue la reacción del pueblo? En el versículo 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde, versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ellas. Como una cierta, como decir, miedo del parte del pueblo en lo que Dios estaba requiriendo. Él estaba dando instrucciones de que iban a pasar, tenían que dejar cierta distancia entre ellos y el arca del pacto, pero también hay algo muy interesante acerca del tiempo en donde Dios estaba diciendo que lo hicieran o el tiempo del año. Déjame leer algo aquí. Dice, aunque el río Jordán tiene muchos lugares fáciles de cruzar, este episodio en la historia de Israel ocurrió durante la siega, cuando las lluvias primaverales y la nieve que se derretía del monte Hermón habrían inundado las riberas del Jordán. Además, los enemigos y los animales como víboras, escorpiones, cocodrilos y panteras también podían esconderse entre la maleza. Para ellos, cuando ellos reciben este mandato, no ha de haber parecido muy razonable lo que Dios estaba diciendo, ¿verdad? Y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Y por qué ahorita, durante este año? ¿Por qué no se espera a que baje las aguas? Ahorita estaba ya el río rebalsándose, era el tiempo de la siega. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no más tarde? ¿Por qué si tal vez haya, como dice ahí, escorpiones, cocodrilos o panteras, que tal vez estén escondiendo entre la maleza que se crecía a la ribera del río durante ese tiempo? O tal vez hubieran pensado, tal vez cuando esté más bajo el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Para que tal vez no hubiera necesidad de un milagro. Obviamente el milagro que hizo posible que ellos cruzaran es que Dios iba a partir el río en dos, iban a cruzar en seco, que era un milagro de Dios. Pero ellos no veían eso y por lo tanto hubo esa pausa en querer obedecer a Dios, esa pausa en querer verdaderamente decir, ok, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer porque Dios dice, aunque nosotros tal vez no vemos la lógica, no vemos tal vez la razón o no nos parece razonable. Ahora, le hago esta pregunta. Quiero leer aquí del libro. Dice, ¿alguna vez se ha preguntado por qué las cosas no marchan como usted las planeó? ¿Le resulta difícil entender
qué salió mal en alguna situación o por qué Dios no está bendiciéndole. Se pregunta por qué no experimentará la vida abundante que le prometió el Señor Jesús. Dice, a veces la razón por la que usted considera que Dios ya no actúa en su vida es que ha insistido en hacer algo a su manera y no como Él quiere. Tal vez le haya puesto condiciones a Dios y solamente lo obedezca cuando le parecen lógicas sus instrucciones. En realidad eso quiere decir que usted no se ha entregado totalmente a Él, lo cual siempre produce frustración. Titubeamos muchas veces en obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos el porqué de lo que Dios nos está diciendo. Y Dios no siempre nos va a decir el porqué. Siempre va a requerir algo que muchas veces no nos gusta practicar, que es la fe. La fe. Aquí tengo otra nota, dice, los descubrimientos arqueológicos han revelado que la muralla de Jericó, dice, medía casi 2 metros, 6 pies de ancho, la interna casi 4 2 pies. Cuando ellos estaban viendo hacia el otro lado, ¿verdad? Del río que iban a cruzar, veían también la primera ciudad de muchas ciudades que iban a tener que conquistar. Y esa era la ciudad de Jericó. Si saltamos ahora a unos capítulos más, vemos otro ejemplo más tal vez conocido en capítulo 6. ¿Se acuerdan que cuando después que cruzan, verdad, requirió fe, requirió la mano de Dios, hacer un milagro, partir eso? No era lógico, pero obedecieron, aunque temieron, ¿verdad? Pero ahora llegan aquí a Josué capítulo 6. ¿Y cuál es el mandato aquí que le da Dios a Josué? Versículos 2 al 6, vamos a leer aquí. Josué 6, 2 al 6 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad con todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 6 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Aquí viene otra instrucción de parte de Dios. ¿Y qué era lo que le estaba pidiendo? Algo que a la vista, ¿verdad?, de un capitán militar, como lo era Josué, era bastante ilógico, era bastante irrazonable. Dios les había prometido dar la ciudad. Dios les había prometido dar una victoria, pero ahora las instrucciones, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Que vamos a marchar alrededor de la ciudad una vez cada día, por 6 días, y en el séptimo día 7 veces, y después al final de esa séptima vuelta, que los sacerdotes toquen las bocinas y todo el pueblo grite. ¿Cómo eso va a derrotar una ciudad? Me imagino que en la guerra, disculpen, en la mente de un guerrillero como él está pensando estrategia, está pensando poder o entrar una espía o puro poder del cielo, tal vez ver fuego descender del cielo o algo más razonable a los ojos humanos, pero eso no es lo que Dios estaba pidiendo. Dios estaba pidiendo algo que iba a requerir fe. Y noten algo, que Dios hubiera podido derribar los muros por sí solo. Él no necesitaba de las vueltas. No necesitaba de las bocinas siendo tocadas al final. No necesitaba de los gritos. No necesitaba de esos 7 días de marcha. No era necesario para lo que ocurrió al final. ¿Qué fue lo que ocurrió al final? Dice que los muros se derrumbaron, cayeron, y eran, como les dije ahí, eran muros enormes, gruesos, altos. Lógicamente no hace sentido lo que pasó al final, que fue milagro de Dios en que cayeron, pero menos hace lógico que tuvo algo que ver la marchada alrededor de la ciudad, los gritos y las bocinas siendo tocadas.
Ninguna de esas cosas eran necesarias para que fuera derrotada Jericó. Pero lo que Dios hizo es en darle una oportunidad a Josué y a los sacerdotes y al pueblo de participar, de tomar parte del milagro que iba a ocurrir, de la bendición y de la victoria que iba a ocurrir con tan solamente ellos que obedeciéndole en lo que él había dicho, aunque a ellos no les pareciera, aunque ellos no entendían el cómo, aunque ellos no entendían la lógica. Hoy día podríamos decir, aunque la ciencia no lo haga posible, ¿verdad? Muchas veces hoy la gente solo es la ciencia la palabra final, y no es así. Dios es el Dios de la ciencia. Dios es el Dios que tiene la palabra final, y muchas veces si Él nos pide hacer algo que es lo correcto, ¿verdad? O aún, como decir, la matemática, como el diezmo, otro buen ejemplo, ¿verdad? Dar mi diezmo al Señor, dar del Señor, pero ¿cómo si yo doy de algo, de mi dinero, si yo doy de mi cheque al Señor? Y no solo es el diezmo, puede ser lo que el Señor le proponga en su corazón, puede ser más, ¿verdad? Pero ¿cómo cabe en la lógica, en la matemática, en lo que es la ciencia de la matemática, el pensar que yo voy a tener más al dar? Si lo que estoy haciendo es estoy quitándole a mi economía, estoy restándole a mi cheque de pago. No hace sentido. Pero es la realidad, hablando, si queremos hablar del diezmo, 90% en la economía de Dios es mucho más que el 100% sin la bendición de Dios. Y esa es la pura realidad, no hace sentido. Pero los que lo han experimentado saben que es una realidad. Y no solo eso, sino también cuando leemos Malaquías 3, no solamente que Dios te va a bendecir con lo que necesitas, con darte más bendición y todo eso, sino también, como dice ahí, aún va a reprender, dice, la langosta por nosotros, aquello que carcome, aquello que muchas veces tal vez se nos hubiera podido descomponer el carro ya varias veces, o todo. Él hace que las cosas tarden para nosotros, que nuestras cosas sean bendecidas. ¿Por qué? Porque nosotros primeramente lo honramos a Él, pero no hace sentido. Pero sí ocurre. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Y cuando lo obedecemos, experimentamos los milagros, como fue el río partirse, como fue la muralla caer, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Dice aquí, viva el principio. Dice, ¿qué le ha ordenado Dios que haga? ¿Sus instrucciones le parecen confusas o extremas? ¿Le ha desafiado que haga algo para lo cual usted no se siente capaz? A usted no le corresponde entender el plan de Dios, pero obedecerlo sí es responsabilidad suya. Dios ve el principio, la mitad y el final de su situación, por lo cual el punto de vista de lo que Él le ha ordenado es mucho más completo que el de usted. Si solamente pudiera ver las cosas desde el punto de vista de Dios, estaría muy motivado a obedecer. Lamentablemente, si usted desobedece a Dios, continuará luchando repetidamente con lo mismo y se perderá muchas de las bendiciones divinas. La intención de Dios es que su confianza esté en Él, disculpe, que su confianza en Él aumente, por lo que le asignará tareas que pongan a prueba su determinación y produzcan crecimiento de su fe. Lo mejor de todo es que si se somete a Dios, Él le mostrará su fidelidad, Él le llenará del poder del Espíritu Santo para hacer todo lo que Él ordene. Aunque usted no lo entienda lo que Dios está haciendo, su obediencia ejercitará su fe y la fortaleza. Un gran principio, hermanos. Dios no nos requiere que entendamos lo que Él nos pide hacer para que lo obedezcamos. La obediencia, hermanos, debe ser la prioridad máxima de nuestras vidas. Para terminar, unos versículos aquí para complementar lo que hemos estudiado esta tarde. Salmo 40. Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso debe ser
la prioridad máxima de nuestra vida, de agradar a Dios y de hacer su voluntad. Y eso trae bendición a nuestras vidas. Un versículo más, Romanos 8, 14 al 15. Romanos 8, 14 al 15. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, dice, Abba, Padre. No hemos recibido, hermanos, el espíritu de temor, sino el espíritu de Dios, el espíritu que nos capacita, hermanos, para andar en obediencia delante de Dios. Hoy día la gente está siendo entrenada a simplemente vivir en temor, vivir en miedo, vivir controlado por un qué si esto pasará o qué si el otro, y se les olvida la fe, se les olvida la confianza en Dios, se les olvida la dependencia en Dios. Hermanos, hay que ejercer fe y no ser controlados por la obediencia y no esperar que simplemente las cosas hagan sentido para entonces hacerlas. Hay tanta aplicación aquí. ¿Y cuál es la aplicación que Dios está hablando de su vida en esta tarde? No sé, pero yo sé que hay alguna aplicación. Tal vez usted no quiere congregarse porque no hace sentido ahorita. Pero hermanos, si podemos congregarnos, hay que confiar en el Señor. Hay que usar nuestras precauciones, pero hay que confiar en el Señor. El Señor ha dicho, no dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor está cerca, mis hermanos. Hebreos 10:25. Así que tenemos que entender eso. Este principio es importante, este precepto para el vivir. No lo olviden. ¿Qué dice esto? Dios no demanda que entendamos su voluntad, sino que la obedezcamos, aunque nos parezca poco razonable. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra juntos. Que sea bendición, Señor, a los oyentes. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Nos vemos primero Dios la próxima semana en otro precepto para el vivir. Gracias. Bye bye.